Hola, sean bienvenidos a la Cátedra de Química Orgánica. Mi nombre es Juan Carlos Mundo, soy docente de Química Orgánica y yo seré el docente a cargo de esta asignatura. En esta primera sesión vamos a dar un primer vistazo a la química orgánica, vamos a definir el objeto de estudio de la asignatura y a revisar brevemente el contenido temático de la misma. Comencemos con una breve introducción a la asignatura y para ello hagámonos una pregunta. ¿Cuál es el campo de estudio de la química orgánica? Podemos dar una respuesta muy breve diciendo que la química orgánica estudia los compuestos del carbono, o también podríamos decir que la química orgánica estudia los compuestos de la vida. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior lo podemos encontrar en una sustancia cotidiana como el azúcar común. Esta sustancia es un compuesto orgánico. Azúcar, de hecho, es un nombre común. Su nombre técnico es sacarosa y químicamente pertenece a la familia de los carbohidratos. En la diapositiva podemos observar la fórmula química de la sacarosa y cómo es que está compuesta por glucosa y fructosa. Este es nada más un ejemplo de una sustancia con la cual estamos en contacto todo el tiempo y se trata de sustancias orgánicas. De esta manera es pues como la química orgánica estudia los compuestos de la vida. Revisemos ahora el objetivo de la química orgánica. Tal como nos indica la diapositiva, tenemos comprender, analizar y aplicar los conocimientos para el estudio de los grupos funcionales oxigenados, nitrogenados y azufrados de la química orgánica. Tales conocimientos comprenden la estructura química, nombrarlos de acuerdo con las reglas oficiales vigentes, comportamiento físico, reactividad y métodos de obtención. A lo largo del curso se darán cuenta que en todos los temas siempre vamos a considerar los aspectos anteriormente mencionados, es decir, siempre vamos a ver la nomenclatura, la obtención y la reactividad de cada familia de compuestos, ya que básicamente el objetivo de la asignatura es que comprendan lo mejor posible dichos aspectos. Pasemos ahora al contenido temático de la asignatura. Aquí vamos a ver cada unidad de estudio con sus correspondientes temas. Cada unidad corresponde a un grupo funcional o a varios si es que ellos están lo suficientemente relacionados entre sí. Iniciamos con la unidad 1, alcoholes. Aquí vamos a aprender a nombrar estos compuestos, es decir, su nomenclatura, sus propiedades físicas, sus métodos de preparación u obtención y sus propiedades químicas, que es básicamente las reacciones que presenta este grupo funcional. Luego tenemos la unidad 2, fenoles. Aquí veremos la nomenclatura de estos compuestos, sus propiedades físicas, los métodos de síntesis, las reacciones que presentan y por último algunos usos de compuestos fenólicos. Luego en la unidad 3, éteres y epóxidos, estudiaremos la nomenclatura de estos compuestos, las reacciones que presentan y la síntesis de los epóxidos. Posteriormente, en la unidad 4, compuestos azufrados, estudiaremos la nomenclatura de tioles y tioéteres, la síntesis y las reacciones de esta familia de compuestos y consideraremos también algunos usos que tienen los compuestos azufrados. Luego, en la unidad 5, aldehídos y cetonas, estudiaremos la nomenclatura de estos dos grupos funcionales, los métodos de obtención de aldehídos y cetonas, como también las reacciones de adición nucleofílica, que es de hecho el mecanismo mediante el cual reacciona esta familia de compuestos. Y finalmente ese tema lo cerraremos considerando la importancia que tienen tanto aldehídos y cetonas. Luego tenemos la unidad 6, ácidos carboxílicos. En esta unidad veremos como de costumbre la nomenclatura de este grupo funcional, sus métodos de preparación y en cuanto a sus propiedades químicas consideraremos el efecto que ejercen los sustituyentes en la acidez de estos compuestos. Luego estudiaremos los ácidos dicarboxílicos y finalmente vamos a considerar algunos usos prácticos que tienen los ácidos carboxílicos. Posteriormente tenemos la unidad 7, derivados de ácidos carboxílicos. Como siempre, iniciaremos el estudio de esta unidad con la nomenclatura de estos compuestos. Luego veremos los métodos de preparación de los derivados de ácido y las reacciones de interconversión que nos permiten obtener los diferentes derivados de ácido. Luego estudiaremos el mecanismo característico de esta familia de compuestos,
que es la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Y finalmente veremos algunas reacciones que involucran carbaniones. En la unidad 8 hablaremos sobre los lípidos. Iniciaremos definiendo qué son los lípidos y por supuesto estudiando la nomenclatura de estos compuestos. Vamos a revisar qué son las grasas y los ácidos grasos, qué son las grasas no saturadas y los aceites. Y finalmente en esta unidad hablaremos sobre los fosfolípidos y los glucolípidos. En la unidad 9 tenemos a las aminas. De estos compuestos vamos a estudiar su nomenclatura y la clasificación que presentan, la estereoquímica del nitrógeno en las aminas, las reacciones de las aminas y vamos a estudiar también el análisis de las aminas, que no es otra cosa más que la identificación de este grupo funcional. Finalmente, en esta unidad vamos a hablar sobre algunas aminas que presentan una gran importancia industrial. Luego, en la unidad 10, vamos a estudiar los carbohidratos. Iniciaremos con la ciclización que presentan estos compuestos. En cuanto a su obtención, hablaremos de la síntesis de Killian y Fischer. Veremos también las reacciones que presenta la glucosa y finalmente vamos a considerar la conexión de esta familia de compuestos con la vida. En la unidad 11 tenemos los aminoácidos, de los cuales vamos a estudiar como siempre su nomenclatura. Veremos la configuración de estos compuestos y vamos a definir lo que es el punto isoeléctrico en los aminoácidos, para posteriormente cerrar esta unidad con la electroforesis de los aminoácidos. Finalmente, en la unidad 12 vamos a hablar de los compuestos heterocíclicos. Estudiaremos la nomenclatura de los principales compuestos heterocíclicos, consideraremos las estructuras de los compuestos heterocíclicos más importantes, como son el pirrol, furano y el tiofeno. Hablaremos sobre las reacciones de sustitución tanto nucleofílica como electrofílica que presenta la piridina y finalmente cerraremos con los usos en la industria farmacéutica que presentan los compuestos heterocíclicos. De esta manera es como en estas 12 unidades desarrollaremos todo el contenido temático de la asignatura. Para dar por finalizada esta introducción a la cátedra, solo quiero presentar otra serie de ejemplos entre los muchos que podemos encontrar de sustancias con las que entramos en contacto todos los días y que se trata precisamente de sustancias orgánicas. Esto con el fin de que se empiecen a dar cuenta y reflexionen hasta qué punto la química orgánica nos rodea. Primero tenemos el alcohol gel, este producto que se popularizó tanto gracias a la pandemia. Como su nombre lo indica, se trata de un alcohol, específicamente el etanol, el mismo que encontramos en las bebidas alcohólicas, que sin embargo, en la presentación de alcohol gel lo utilizamos para higienizar nuestras manos y cualquier superficie con la que entramos en contacto. Luego tenemos el aceite, que tal como nos indica la diapositiva, se trata de un lípido, familia de compuestos que estudiaremos posteriormente. Luego nos encontramos con el vinagre, el cual se trata en realidad de un ácido carboxílico, específicamente el ácido acético. Finalmente, en esta serie de ejemplos tenemos el acetaminofén, un fármaco de uso común y de los más conocidos, el cual en su estructura presenta un fenol. De esta manera, con estos ejemplos y tal como se los decía anteriormente, quería hacer énfasis en el hecho de lo conectados que estamos con los compuestos orgánicos. Y con esto damos por finalizada esta sesión, esta breve introducción a la química orgánica. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.